Buenas tardes a todas las personas que ya están esperando esta reunión. Es la cuarta convocatoria que tengo con Ramsés Cabrera para hablar con respecto al tema de fenómeno OVNI. Ramsés, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar. Adelante. Muchísimas gracias a ti, Johnny, y muchísimas gracias a todos quienes también se están conectando desde esta ocasión. Voy a reorganizar un tanto mi setup aquí en mi ordenador para asegurarme de también leer los comentarios a medida que van llegando. Y en ese sentido, les decía que agradezco mucho la oportunidad de que tengamos la posibilidad de continuar compartiendo este recorrido, esta aventura, estas noches mágicas. Bueno, noches mágicas yo digo desde Europa, sé que ustedes están en mitad de la tarde, pero bueno, aquí generalmente suelen ser las 2 de la mañana, 2 3 de la mañana, y evoca mucho ese espíritu de los programas que suelen dedicarse a estos temas, que se dedican a la espiritualidad, que se dedican a lo que llamamos el fenómeno paranormal, que se dedican al esoterismo, y entonces esta aventura de conectar países, y digámoslo así de manera medio romántica, conectar planos y conectar con lo desconocido, ¿viste? Que siempre son de estos lemas los que se suelen utilizar. Yo trato de enfocar también en esos temas desde una aproximación más pies en la tierra. Reconozco que tengo cierto carácter, llamámoslo así, racionalista, pero eso no significa que no haya que conectar con el otro polo, llamémoslo con lo mistérico, lo artístico, y en eso Ujú. lograr una integración. Pero dentro de todo eso, mi estilo está un tanto más, bueno, vamos a bajar un poco los humos de esas cosas así media exaltadas y tal, y tratemos de avanzar en estos temas con cierta seguridad. Que si nos ponemos con grandes soflamas, con grandes cuestiones, al final sigue siendo más de lo que solemos encontrar hoy en día. Recordemos que también este ámbito de la ufología, lo hablamos así de manera más charlada, suele tener un cierto perfil de, bueno, es que hay conspiraciones en el mundo y que hay cosas y que hay 1900, yo qué sé, élites o extraterrestres que nos manipulan y, uf, mira, mucha manipulación de extraterrestres, pero después el día a día de tu casa no te relacionas con tus hijos. ¿Qué extraterrestres hay ahí? ¿Sabes? Podemos poner Claro. mil nombres, que si son demonios, que si son extraterrestres o que si son lo que sea, pero al final de cuentas la responsabilidad es tuya. Pretender que la responsabilidad está en unos seres extradimensionales cuyo único objetivo en la vida parece ser ocuparse de una panda de tal vez 7 millones, 7 mil millones, 8 mil millones de personas en un planeta perdido en mitad de la nada. Como un poco, bueno, hay niveles y niveles, ¿entiendes? Una cuestión es reconocer la importancia de la oportunidad que venimos a recorrer aquí y otra cosa es ponernos en esos niveles de, bueno, todo el universo sutil de supuestos demonios y ángeles, lo único que tienen que hacer en la vida es dedicarse a ti. Me parece que ese estilo de niveles son, digamos así, el primer nivel que tenemos que ir desalojando un tanto, porque si no, lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Yo trato de que nos enfoquemos así de entrada y trato de que, si bien es cierto, lo hacemos de manera charlada, no perdamos un cierto nivel de rigurosidad. Ahora bien, esa rigurosidad no implica que vayamos a darle un carácter universitario a todo esto. No, no pretendo que vamos a hacer ahora una cátedra sobre ufología, no, porque ya tenemos un montón de cátedras y a fin de cuentas lo que se aprende en la universidad, si bien puede ser muy útil, deja afuera ciertas cuestiones que son fundamentales, que es, como decía desde el principio de esta oportunidad que gracias a ti, John, y gracias a ustedes estamos compartiendo, implica oportunidades para todos. ¿Y dónde están las oportunidades para todos? Primero que todo, recorrer un camino metodizado en 11 pasos con los cuales generar realidad propia. Cuando hablamos de realidad propia, por tanto, incluye, valga la redundancia de la palabra, toda la realidad, o sea, todo el universo. El fenómeno ovni está incluido en el universo y, por tanto, por deducción lógica, sí o sí, si se trata de las leyes universales, esos mismos fenómenos tienen que estar regidos por estas leyes universales. Lo utilizamos como uno de tantos temas que podríamos utilizar para conectar con esas leyes universales. Si no, se trataría de algo diferente de aprender, yo qué sé, las partes de una mosca. Y sinceramente, no creo que los que estén ustedes aquí conectados hoy en día les interese mucho aprender cuáles son las partes anatómicas de una mosca en comparación con cualquier otra cosa.
Sin embargo, es cierto también que el mundo de la ufología ofrece ciertos alicientes, ciertos incentivos que vale considerar, que vale utilizar. Algunos de ellos ya los hemos expuesto al principio y a lo largo de las sucesivas exposiciones que venimos haciendo. Entre tantas, uno de esos incentivos es que por deducción, por estudio, por las cuestiones que venimos recorriendo, es posible identificar ahí que hay una gran fuente de material aprovechable. Y esto lo habíamos recorrido, lo hemos puesto en que, oye, cuando se trata de un campo que tiene toda una serie de resistencias acumuladas ahí, para no avancemos en absoluto en ese campo, históricamente podemos encontrar que cuando se dan esas condiciones, generalmente lo que hay detrás de esas resistencias son tesoros enormes. No hablo de tesoros en plan necesariamente de dinero, necesariamente de lo que, digamos, la sociedad común suele entender por tesoro, sino hablamos de fuentes de oportunidades. Y eso lo hemos encontrado, también lo hemos argumentado en otros campos. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar más demostraciones de ese mismo tema? Es uno de los puntos que quería comentarles hoy. Si siguen las redes sociales habrán visto que hoy en día ha habido una serie de publicaciones, una serie de vistas, una serie de noticias que muestran de nuevo, bueno, viene el organismo X, que se relaciona con el espacio, a decir, tenemos pruebas de que existen los extraterrestres y de que existen los ovnis y ahora va a cambiar todo. De vez en cuando suele suceder. Sí es cierto que hoy en día, en estos meses recientes, más o menos, de hecho, plazo de 2 meses, ha habido un boom bastante fuerte, sobre todo procedente de Estados Unidos. Como puede suceder en Estados Unidos, puede suceder en cualquier otro sitio. Pero es cierto, digámoslo así, que, bueno, hoy en día si viene una noticia de Estados Unidos, generalmente la sociedad suele prestarle más atención que si de repente viene de Taiwán. No creo que hoy en día, si de repente se planteara, bueno, vamos a hacer una investigación oficial proveniente de Taiwán acerca de los ovnis, no creo que la sociedad en general le llegara a prestar tanta atención. Eso debe ser así, eso no debe ser así, no es el tema que venimos a recorrer hoy, pero sí es cierto que hay que usarlo. Y lo que quiero demostrar con esto es una de las cuestiones que había anticipado en uno de los directos anteriores, que no es que lo haya dicho yo en un sentido de que me haya dado cuenta yo o que lo haya esclarecido a través de este proyecto de investigación. Quiero que sea una investigación, de momento es un nivel estudio, a través del cual también quiero compartirles algunas cuestiones a ustedes y gracias a lo cual ustedes también comparten su tiempo conmigo y con eso ganamos todos, es una fuente de oportunidad para todos. Ha habido otras sí investigaciones en un nivel tal vez más académico, más periodístico, que lo adelantaron, que, digámoslo así, yo lo vi en un primer momento y luego lo encontré confirmado en esas investigaciones, y es que, aunque ha habido esas vistas, aunque ha habido esos juicios, esas cuestiones, esas publicaciones donde parece que todo va a cambiar, a fecha, ¿qué estamos? Estamos a 5 de septiembre en Estados Unidos, 6 de septiembre ya aquí en España. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida después de esas vistas, no? ¿Cuánto ha cambiado la sociedad entera? Ahora la sociedad entera está esclarecida. Nótese la ironía, no ha cambiado un poco, no ha cambiado algo. Y ese es el punto. Cuantas más, digamos, más ahínco se pone en el tema de, bueno, necesitamos la nueva desclasificación de documentos, necesitamos la nueva información, necesitamos la nueva publicación de una ristra de casos nuevos. Cuando digo nuevos, digo en cuanto a publicación, pero después vas a los documentos y te detallan que es desde, por ejemplo, 1960 hasta ahora, toda una acumulación de casos que hasta ahora no se habían publicado y de repente ahora enterita para el público. Evidentemente no pretendo criticar el hecho de que se publiquen cosas, no está ahí el punto. A donde sí está el punto es en que a esta altura ya queda demostrado que no es sustentable pensar que por la nueva publicación de estas informaciones vaya a cambiar algo. Y esto sucede en toda la vida.
La gente se piensa que necesito saber esa nueva cuestión, necesito saber más, necesito saber la nueva información. Y lo único que haces es saber y ver información y saber y ver más información. No pasas de ese nivel, no va a cambiar algo en tu vida. Primer resumen comprendido y concluido a raíz de lo que hemos visto también confirmado en la sociedad, que de hecho es doble, uno a nivel universal y uno a nivel particular. A nivel universal es lo que recién dije y de hecho esto lo tratamos la vez anterior. La gente se estanca en ver, 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 ver y más ver, no avanza de eso, no cambia un poco. Y de hecho eso después provoca eh, más entropía, porque la gente se frustra, se siente eh, que la cuestión no tiene solución, porque piensan que tienen que saber más, tienen que ver más información y no les cambia algo. De hecho, hoy en día no es un tema que les esté descubriendo la pólvora. ¿Cuántas veces nos ha dicho, ay, la gente hoy en día, la sociedad hoy en día está cada vez peor porque tienen una inundación de información por todos lados y eso es lo que genera más destrozo, más entropía, más caos. Esto lo sabemos incluso, hablando de saber. Lo sabemos porque hasta está dicho, ni siquiera es una cuestión que, como les anticipaba antes, sea una gran revelación, pero sí es algo que, bueno, si lo estamos reconociendo, pues entonces reconozcámoslo en todo. Saber más información y ver más información no te va a aportar una solución. ¿Es necesario pasar por ahí? Sí, de nuevo, por eso digo, no critico que se publiquen las cuestiones que tengan que publicarse. Y de hecho, si hay determinados movimientos, determinadas posturas que dicen, no, 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 vamos a cerrar información, no vamos a decírselo a la gente, por ahí ya pasamos y se llaman dictaduras, donde directamente censura. Aquí en España, no sé si ustedes estarán al tanto de la digámoslo así, de la historia de España, si no están al tanto, pues se los comento yo ahora, hubo toda una época de 40 años, aprox, donde hubo una dictadura en España y lo que se hacía como solución era reprimir información. Por ejemplo, a nivel cotidiano, perfectamente cotidiano, se reprimen las películas. Si hay películas que van en contra de la ideología, del pensamiento autoritarista, autoritario, dictatorial de turno político, pues entonces esas películas o no se publicaban o se recortaban. ¿Eso qué significa? No a esa información, no a que la gente vea. Ahora tenemos puertas abiertas generalmente, todo. ¿Ha cambiado algo? Mira, tenemos una sociedad tal vez un poco más cómoda, sí. Es más trabajable también. Pero de ahí a pensar que ya se solucionaron los problemas, no. ¿Y cómo se puede demostrar eso también? Si estamos encontrando cada vez que los movimientos sociales van en retroceso, cosas como incluso, yo que sé, que de repente, ¿cuántos años van ya? Estamos al 2023, son, permítanme calcularlo, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Gente de nuevo predicando cuestiones de nazismo y cosas de ese, pero si ya pasamos como por ahí como humanidad, ¿cómo puede ser que la gente esté pretendiendo volver a eso? Y no se solucionaron los problemas de la época en la que se reprimía, abrir toda esa información no lo solucionó, hizo en todo caso las condiciones más cómodas, pero no solucionó el problema. Esto de entrada, de nuevo, comprensión y conclusión aportado a nivel universal. A nivel particular, también nos muestra eso mismo del campo de la ufología. No sé si ustedes habrán leído muchos libros al respecto, pero podemos estar de acuerdo en que, más allá de que el gobierno X, de Estados Unidos, no de Estados Unidos, de que sea, publique o no publique información al respecto, hay libros tropecientos de recopilaciones de casos. En español, en francés, en alemán, en inglés. Hay investigaciones, hasta podríamos decir, muy serias, muy detalladas, detallando toda la información acerca de los casos de avistamientos, supuestos encuentros, canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información es información que se ve. De ahí a pensar que se ha solucionado algo, se ha esclarecido algo. Al respecto, riámonos un tanto. De nuevo, no quiero que quede claro, y insisto, no critico que se publiquen cosas. Si quieren publicarse, publíquense, pero pensar que de ahí va a venir la solución, no. ¿Dónde sí está la solución? Ahí tenemos el hilo de Ariadna del que tirar. La vez anterior había adelantado esta misma herramienta que estamos utilizando hoy, que se llaman los
3 tiempos lógicos. Está el instante para ver, que corresponde a toda esa publicación de información, y están 2 herramientas más, cuyo nombre también anticipé. Tiempo para comprender y momento para concluir. ¿Qué es lo que puedes encontrar si lees todos los informes de esas publicaciones sobre avistamientos? Te comentan todo lo que la gente ve, pero ni una coma de comprender, ni una coma de concluir. Y si llegan a ubicar algo de comprender, generalmente suele quedar muy en cuestiones bastante ínfimas y no te aportan una conclusión, en todo caso, en cuanto a, bueno, esto, ¿en qué me lo puedo llevar como, ok, puntualización, resumen? Lo llamamos así también matema, en tu sentido, bueno, esta es la fórmula principal que me llevo gracias a haber visto y comprendido y que me estoy llevando como conclusión y que la puedo utilizar en mi vida. Recién estábamos tratando de llegar a una conclusión al respecto. Momento, si yo encuentro un problema en mi vida y solamente veo y describo el problema, no significa que yo lo vaya a solucionar, porque no he comprendido ni he concluido. Para comprender y concluir, necesitamos estas mismas herramientas que estamos recorriendo. Una de las cuales es la herramienta de la escucha. Aprender a escuchar con criterios metódicos, recuerden, estamos recorriendo una aplicación de los 11 pasos del método de la magia para generar realidad propia a través del campo de la ufología. Tanto así avanzamos en el campo como también ustedes se llevan esas mismas herramientas para su aplicación cotidiana. Y esa escucha que aprendemos a desarrollar consiste en que, ok, tú te imaginas que dices una serie de cuestiones en tu día a día, piensas que tienes las ideas muy claras, piensas que tienes todo perfectamente ordenado, pero cuando empiezas a escuchar las cuestiones que dices, detectas que hay divisiones que antes no detectabas. Pretendes, por ejemplo, alguien te dice, bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir tú en la vida? Y esa misma persona, después, la que corresponde ahora a responder esa pregunta, empieza a decir los problemas que tiene. Esto es como un sísimo. Bueno, ¿qué proyectos tienes tú en la vida? Ay, es que yo no me puedo dedicar a mis proyectos porque tengo determinadas enfermedades o porque tengo determinadas dificultades. Che, ¿qué pasó ahí? Hubo una división. Yo te pregunté por qué sí quieres. Puedo entender que tengas problemas, pero no es ese el tema que yo te pregunté. Te pregunté qué sí quieres en tu vida. Y nada te impide decir que sí quieres. Yo puedo decir, bueno, mira, puede ser que yo tenga 1001 dificultades, pero mi sueño es bailar profesionalmente en el equivalente de Broadway. No recuerdo ahora mismo si en Broadway también se organizaban espectáculos de baile, pero pongamos que sí, o que exista un circuito equivalente. Bueno, mi sueño es bailar profesionalmente ahí, ganarme la vida con eso, desarrollar mi arte, etcétera, etcétera. Nada me impide responder eso. Sin embargo, hay gente que o te cuenta las cosas de las que adolece, te cuenta sus problemas, todas las cuestiones que le pasan, etcétera, o directamente te dicen cuestiones que son ideas, simplemente ideas. Yo quiero ser un buen padre. ¿Qué es ser un buen padre? Yo quiero tener una buena familia. ¿Qué es tener una buena familia? Una buena familia, hace 100, 200 años, consistía en que la mujer quedara en casita cuidando únicamente de sus hijos en la cocina, sin tener posibilidad de voto alguno, mientras el hombre se dedicaba a proveer lo material para la familia. Eso en esa época era una buena familia. Sin embargo, hoy en día, pregúntale a cualquier otra persona y te dirá, no, no, no. Hoy en día una buena familia es un entorno donde ambos progenitores tienen una misma, digámoslo así, participación, una serie de derechos iguales. Puede ser incluso que no se trate de progenitores de sexos diferentes, sino que pueden ser chico y chico o chica y chica, o distintas configuraciones, incluso hasta puede ser que sean varias personas. Hoy en día están todos esos temas muy, muy modernos, que de repente, bueno, pues ahora no somos una pareja, somos una película y somos 4 o 5 personas en una misma relación amorosa y después tenemos 5 o 6 niños cada uno de cada uno, ¿sabes? Por configuración, podríamos decir que las ideas respecto de qué es una buena familia han variado muchísimo. A lo que me estoy refiriendo es, el ser humano parte de un caos de la idea, se llama así, caos de la idea.
donde mientras crees que lo tienes todo ordenado, en realidad lo que tienes son simplemente una marabunta de imaginaciones, una marabunta de cuestiones, todas mezcladas, que fueron dadas por la época, el lugar, la familia en la que te criaste, la sociedad en la cual tu vida ha sido enmarcada desde el inicio. ¿Esto entonces a dónde va? Para ordenar ese caos de ideas. ¿Y por qué hay que ordenarlo? Primero que todo, porque si no lo ordenas, lo que vas a generar es un reflejo de ese mismo caos. Punto. La sociedad está caótica. Incontestable. Tenemos los mismos problemas que hace siempre, desde siempre, los mismos problemas siglo a siglo, los mismos problemas de soledad no gestionada, los mismos problemas de eh, sensación de no tener un propósito en la vida, sensación de estar perdido, sensación, todas esas cuestiones, esos mismos problemas se mantienen iguales. Entonces, no es lo que queremos, es un caos. Está determinado por otro. Yo quiero ordenar mi vida para generar lo que yo quiero. Entonces, todos esos problemas los tengo que filtrar. Si se siguen metiendo en mi vida, entonces no lo ordené yo. Hay un caos. Ese mismo caos es el que se genera desde el caos de la idea. Ahora bien, para ordenar ese caos, ahora sí, ya argumentamos por qué hay que ordenarlo. Ahora, para ordenar ese caos, lo primero que hay que hacer es ponerlo en palabras, que es lo que estábamos anticipando antes. Ponerlo en palabras para escuchar si lo que tengo en mis ideas coincide con lo que estoy diciendo. Recordemos, generalmente la gente no se da cuenta de esas cosas. Hay una división de fuerzas entre lo que dices y lo que te imaginas que dices, que se produce automáticamente. Y tengamos en cuenta, si no eres capaz de dominar sobre tus palabras, ¿cómo miércoles vas a demostrar que dominas sobre tus acciones, sobre tus no acciones, sobre tus decisiones, sobre tus sentimientos? Todas esas cuestiones que son más densas, están totalmente polarizadas por esa misma división de fuerzas. El nivel más sutil en el que trabajar esto es en el nivel psíquico de la palabra. El más sutil, digamos, la relación directa entre tus palabras y tus ideas. Si logras conectar desde ahí esas fuerzas, pues entonces vas a utilizar esa misma lógica para conectar los siguientes niveles. Por ejemplo, conectar tu palabra con lo que quieres sentir. Conectar lo que quieres sentir con lo que quieres hacer. Conectar tu palabra con lo que quieres hacer y así en sucesivos niveles de densidad, de cada vez mayor densidad. Una acción es más densa que un dicho, que una palabra. Y a la misma vez, un resultado de tus acciones es más denso, perdón, que las acciones en sí. Por ejemplo, yo quiero generar mi propio trabajo como ingeniero de sistemas. Para lograr ese resultado, tengo que tomar una serie de acciones. Por ejemplo, puede ser una, y podríamos en todo caso analizar si está ordenada metódicamente o no, pero bueno, ahora mismo no estamos hablando específicamente de ese tema, pero una de las acciones que puedo hacer es estudiar. Obtengo un máster, obtengo un grado universitario. Eso es una acción, es una decisión. Ahora, si lo único que planteas son cuestiones donde esas decisiones, esas acciones que son más sutiles que ese resultado que quieres conseguir, están divididas, si esas cuestiones están divididas, a donde vas a ir a buscar esa división original es entre tu palabra y tus ideas, lo que se llama entre el paso 1, que es el caos de la idea, y el paso 2, el orden de la palabra. Todo esto que les estoy presentando ahora es el marco de funcionamiento de los primeros pasos, de los 11 pasos del método de la magia, y ahora lo vamos a llevar a aplicación también al ámbito de la ufología, porque ustedes en este campo tienen posibilidad de entrenarse de una manera hiperdiferencial, porque hay muchísimo material. Hay un material y además es que están bombardeando todo el tiempo con eso. Y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese mismo bombardeo que utilizan al respecto de la ufología en la sociedad sigue dos cosas, o dos niveles, digámoslo así. Sigue una lógica por la cual, digámoslo así, es un despiste constante, es un, llamémoslo así, no es un oasis porque esa es la palabra subsiguiente, es un espejismo, esa es la palabra. Tiene un funcionamiento de espejismo. Si se dejan llevar por los movimientos sociales respecto de la ufología, es un funcionamiento de espejismo, se van a perder. Y es espantoso, porque además, les recuerdo, a través de este tema la gente empieza a meter que si conspiranoias, que si entropías,
Y recordemos, hay cuestiones que incluso son movimientos radicalizados por los mismos movimientos que se encuentran en el campo de la ufología, porque de repente entonces hay toda una serie de elites que son en realidad Anunnakis o cuestiones así, y les recuerdo, hay gente que directamente está metida en esos pozos sin fondo, y en eso significa pérdida de tiempo, pérdida de energía, estados hasta cada vez, llamémoslo con la palabra que pueda resultar bien accesible, estados cada vez más perdidos en un nivel psíquico porque se empiezan digámoslo así, a dar una vuelta a una serie de pensamientos que los acaban perdiendo. Incluso estamos hablando de niveles de agresividades, a niveles de depresiones, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos tomar si nos encargamos primero de ordenar esa división original. Y la división original entre ideas y palabras se puede ordenar y se ordena con el paso 2 que antes lo había anticipado, que es el orden de la palabra a través de la escucha y aplicando la escucha. ¿Qué significa esto? Es muy divertido. En estas vistas, en estas publicaciones que está habiendo recientemente, de repente te empiezan a decir, bueno, ya se ha demostrado que los ovnis existen y entonces, si hablamos de ovnis, podemos decir que hay tecnología extraterrestre encontrada en la Tierra y por tanto los ovnis ya no podemos dejarlos afuera como objeto de interés en nuestra sociedad. Yo no sé si se han dado cuenta de que en lo que he dicho recién, que es un resumen muy rápido o una muestra de lo que se suele escuchar en esas publicaciones, vistas, juicios, etcétera, he dicho, no sé si se han dado cuenta de que en realidad ahí hay un caso de lo que estábamos anticipando antes, una división entre lo que imagino que digo y lo que digo. Emi, ¿me podrías ayudar a ver si a lo mejor has visto y has escuchado cuál podría ser esa división? Aprovechando así un poquito de interacción, más charlada. ¿Cuál te podría parecer que es esa división? Bueno, desde mi perspectiva, en términos a lo que tú te refieres, creo que la división comienza a partir del posicionamiento de cada persona. Por ejemplo, Ujú. digamos que hay como, desde donde yo lo veo, sectores, ¿cierto? Que Sí. se forman y se han venido formando y que a partir de lo que escuchan, como lo mencionas, y ven, Ujú. se dan como una cierta connotación de autoridad, como para Mm. configurarse en el que esta visión holográfica que yo tengo de lo que creo fue la correcta, ¿no? Ujú. Eso lo he visto bien marcado, o sea, creo que se están como germinando grupos sociales Sí, que en algún momento van a entrar en una especie de conflicto sí. académico o delirio visual en todo caso, porque como tú bien lo dices, yo creo lo que interpreto a partir de lo que escucho, ¿no? Entonces, si es que tú estás de acuerdo conmigo y si has Es notado esta muy parte, interesante. Es exactamente, muy interesante. Es muy interesante porque eso que planteas, esos posicionamientos, que suelen llevar incluso hoy en día, según el nivel de radicalización, a un sí, cada vez mayor autoritarismo de, bueno, lo que yo creo es lo correcto y exactamente, si tú no crees lo que yo creo, pues entonces pasas a formar parte de los enemigos, del bando de los enemigos. Y esto en nuestro campo también es muy común. Lo puedo decir porque incluso lo he encontrado. De ambos lados, ¿eh? No es sí, cuestión claro, de, uy, los claro, que creemos en los ovnis somos unos pobrecitos víctimas del establishment. Empieza a escuchar a esas mismas personas y te empiezan a poner, porque tal, en realidad son unos elites contra los que tenemos que luchar y por tanto tenemos que organizarnos nosotros para luchar contra los enemigos. A fin de cuentas es una densificación del mismo fenómeno. Ahora exactamente, bien, yo recomendaría que vayamos directamente como protección a ese nivel sutil del que les hablaba antes, porque si ustedes aprenden a escuchar, tendrán herramientas sutiles con las que protegerse de entrada ante esos movimientos autoritarios. Hago aquí un pie de página. Recordemos que de esos movimientos autoritaristas, del cariz y del sector político que sean, hasta no político, de esas cuestiones, la humanidad, por mucha democracia que tiene hoy en día, no está liberada, porque basta que venga un viento fuerte político que tire hacia el otro polo, digámoslo así, el otro extremo de la balanza, para que se derrumbe todo.
ya ha pasado y no tenemos garantías de que no vuelva a pasar. Lo que llamamos como democracia hoy en día, por muy cómoda que nos resulte, no pretendo decir, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es volver a situaciones anarquistas, no pretendo decir algo de eso, y de hecho me parece un poco desorientado que si fuésemos por esa vía, un poco y bastante en realidad. Em, pero eso no debe cegarnos, ni debe deslumbrarnos por alguna de las vías. No debemos perder de enfoque que lo que tenemos ahora mismo son simplemente aguas tranquilas. Basta que venga una tormenta y esas aguas dejan de ser tranquilas, y más con los medios que tenemos hoy en día. Ujú, A lo que quería decir con todo esto es que para protegerte de esos movimientos que te pueden arrastrar fácilmente, como arrastraron ya a la humanidad, recordemos que, yo qué sé, vamos a épocas anteriores y tal vez yo qué sé, por nombrar un caso, los alemanes, tú encontrabas un alemán perfectamente racional por la calle, etcétera, tierra de grandes filósofos, tierra del raciocinio, etcétera, e igualmente los arrastró a alguien como Hitler. ¿Quién nos dice que hoy en día no encontramos de repente a un pirado de esos y de repente empieza a movilizar a una gran masa de gente? De ahí pueden venir cualquier cosa. Y por mucha democracia que tenemos, no significa que esa democracia, ese sistema político vaya a protegernos. ¿Con qué sí protegernos? Tenemos armas y herramientas sutiles con las que aprender a entrenarnos nosotros, porque si tú aprendes a detectar en el discurso a dónde va la fuerza psíquica, entonces tú vas a tener a, a tu disposición toda una fuerza que utilizar para poner toda esa fuerza a tu favor. Y primero que todo, antes incluso de poner a tu favor esa fuerza, tienes posibilidad de decir, momento, esa fuerza está yendo para allá, no es a donde yo quiero ir. Entonces voy a asegurarme de poner todos los diques, las precauciones, los recaudos, para asegurarme de que la corriente no me lleve. Y recordemos, las corrientes más fuertes son las corrientes, llamémoslas así, psíquicas, las corrientes del pensamiento, las corrientes de las ideas, que se meten y ni siquiera te das cuenta. Piensas que esas cuestiones, sí que es razonable, o piensas incluso que las pensaste tú, y en realidad están determinadas por otro. Pero ese otro puede estar tanto afuera como adentro. Esto lo podemos desarrollar en más profundidad, pero quiero que lleguemos a un punto. Utilizando el mismo material y aprovechándolo también lo que tú amablemente has puesto en juego, aprovechando el material que les había comentado antes. Y es que, ¿vieron cómo de repente empezaba a pasar de un lado a otro diciendo los ovnis, tecnología extraterrestre, los ovnis, tecnología extraterrestre, los ovnis, tecnología extraterrestre? Perdón, ¿por qué se han igualado esos términos así de esa manera? OVNIs, por definición, significa objeto volador no identificado. Yo agarro algo, no sabes qué es, lo lanzo, pasa por el aire, no pudiste detectar qué es, eso es literalmente un no, objeto volador no identificado. ¿Es un objeto? Sí. Atrae, digámoslo así, atrae atención. Objeto, punto. Volador, pasa por el aire, sí. No identificado. No sabes qué es, no detectaste qué es. No identificado. ¿Desde cuándo entonces la gente pasó a identificar que ovni significa tecnología extraterrestre, o naves extraterrestres, o naves espaciales? No tiene argumentación alguna. Sin claro, embargo, son esas uniones automáticas que se realizan y son a partir de esas cuestiones tan chiquititas, a partir de lo cual se generan los peores desvíos. Si vamos a ciencia avanzada, esto lo podemos encontrar también. Lo voy a decir de una manera muy lega, perdonen si tal vez una persona con un grado de ingeniería o de física, etcétera, lo puede decir con más precisión y yo no tengo esa misma precisión. Pero si vamos a niveles muy grandes, cósmicos, llamémoslo así, o universales, o si vamos a niveles muy chiquititos, podemos detectar que una pequeñita variación en el ángulo de emisión de por ejemplo, un electrón, una de esas partículas subatómicas, en este caso sí, efectivamente, lo varías un poquitito, y al final, si sigues la misma trayectoria, claro. a donde llega es a una desviación enorme. Cuanto más tiempo pasa, cuanto más distancia recorre. Tenías antes un grado de inclinación así, llegaba hacia allá.
varias un poquito y a lo mejor con el paso del tiempo, te llega a un país diferente, te llega a un sistema estelar diferente. Por esas mínimas variaciones. Esas mínimas variaciones que encontramos como lógica en la ciencia son las que tenemos que aprender a detectar también en el campo psíquico, en el campo de la palabra. Se unió automáticamente, la gente ni se da cuenta y a raíz de eso, les recuerdo, se generan discusiones, dejar afuera a la gente. Recordemos incluso, mira, te dicen, bueno, yo quiero estudiar a los ovnis. Ah, tú eres un palurdo, eres un memo, eres un lelo, eres un idiota, eres un imbécil. ¿Por qué? Porque te dedicas a creer que existen las naves espaciales. No, no he dicho eso. Yo lo que quiero decir es que en todo caso, mira, hay una serie de fenómenos que todavía no tienen explicación y de la misma manera que tal vez hace, yo qué sé, 200, 300 años la enfermedad de la cólera, del cólera, no tenía explicación. Hubo alguien que lo estudió, encontró un método, una forma, mejor dicho, un sistema de curación y gracias a eso, pues, bueno, la gente que antes moría de cólera, ahora no. Claro. ¿Por qué no podríamos aplicar incluso esa misma cuestión también a través del campo de la ufología? No, no, de repente ahora sucede que dice, pues entonces yo voy a dedicarme al tema de los ovnis, paso directamente a ser un palurdo porque supuestamente creo en las naves espaciales. Tengo idea de lo que son. De hecho, hasta si somos, y tenemos que serlo, muy, muy rigurosos en cuanto a la palabra, objeto volador no identificado. Si digo que son naves espaciales, ya las identifiqué. Entonces, ¿cómo puedes seguir hablando de ovnis? ¿Sabes lo Claro. que pasa después? Fíjate tú todos los problemas que hay. No sé si ustedes estarán enterados, pero esto es muy divertido. Porque de repente, en el mundo incluso serio de la ufología, ahora hablar de ovnis está mal visto. Ahora lo que se habla es se le llama así, funnies. Esto en inglés puede tener una connotación un poco divertida, pero es en español. En inglés son los UAPs, que son Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados. Y siguen con lo mismo, o sea, se le cambiaron la palabrita para al final seguir cometiendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, sí, yo creo en los FANIs, en los fenómenos aéreos no identificados, y creo que son naves espaciales. Perdona, le llamaste no identificado. ¿Cómo puede ser que estés diciendo que algo no identificado es, ¿cómo se llama? Una nave espacial? Es como si de repente yo dijera, ah, sí, Johnny es un desconocido, es un amigo de toda la vida. O es un desconocido o es un amigo de toda la vida. Hasta te podría decir, Johnny es un desconocido. ¿Cómo puedes decir que sepas su nombre si dices que es un desconocido? Si es un desconocido, es un desconocido. En todo caso, podríamos decir, es una persona a la que no conozco mucho, lo que sea, pero estoy diciendo, él es un desconocido. ¿Y qué es eso? Ni siquiera puedo decir que es una buena persona, es un desconocido. No puedo saber que es una buena persona. Desde el momento en que sé que es una buena persona, ya no es tan desconocido. O sea, otro nivel. Lo que encontramos aquí, ¿cómo podemos estar hablando de que son, si son extraterrestres, si son naves espaciales, o si son, hasta te podría decir, si nos ponemos a investigar ya directamente, Ujú. miércoles, habla de esos fanis o de esos ovnis o lo que sea, yo jamás he visto que haya ¿cómo se llama? Cuando digo he visto, me refiero incluso en mi estudio, de lo que llevo ahora. Puede ser que haya otros testimonios, todavía no los he encontrado, pero no he visto en momento alguno que se hable de naves que puedan pasar de la atmósfera. No, generalmente son fenómenos que se encuentran en la misma Tierra. ¿Dónde están los testimonios de los ovnis en la Luna? O yendo, digámoslo así, de la Tierra a la Luna, o es todo ese nivel. No, 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 se están encontrando generalmente fenómenos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que sean naves? ¿Cómo podemos hablar de que sean extraterrestres? ¿Cómo podemos hablar de que sean espaciales? ¿Cómo podemos hablar de un millón de cosas que se dan por supuestas cuando hablamos de ovnis? Esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque, y aquí retomo, recuerdo que hace varias conexiones, Johnny, tú mismo habías planteado la pregunta, bueno, ¿de qué son los ovnis? Yo no puedo decirte ya, ok, podemos despejar la incógnita, podemos decir que esta X ya está en la fórmula algebraica Ujú. identificada. Ah, la solución a la ecuación es que X igual 2. Yo todavía eso no lo he resuelto, pero al menos Claro. puedo reconocerle, oye, no podemos de entrada, si no has resuelto la ecuación algebraica, para quien no conozca tal vez tanto de álgebra, se los clarezco un poco, lo recordarán de, por ejemplo, haber visto estas fórmulas del estilo de x al cuadrado más x más 2x más 3 igual 7.
Y tú tienes que despejar todo eso para descubrir cuál es el valor de esa X. ¿Sí? Eso es lo que se llama una ecuación algebraica. Lo mismo sucede aquí. Si yo estoy diciendo que es ovni, a lo que puedo asemejarlo para empezar a utilizar la lógica y orientarme en este caso, cuando hablo de ovni, hablo de una X. Claro, Yo no puedo de entrada, sin haber resuelto la ecuación, ponerme a decir que la X equivale a 5, porque no resolví la ecuación. La función de la X es que me ayude a operar, a hacer una serie de operaciones con fórmulas concretas para llegar a resolver en qué consiste esa X. Y bueno, en función de cada caso, pues tendré que resolverlo. Pero si de entrada parto de un caos de la idea por el cual yo presupongo que la incógnita, que la X, que el ovni equivale a un valor determinado, eso me indica varias cosas. Uno, ¿quién decidió de entrada que pienses eso automáticamente? ¿Lo decidiste tú? ¿Cómo puede ser? Dos, si lo que hago es eso, no me va a dar la ecuación, no me va a funcionar. ¿Qué es lo que claro. voy a generar? Caos. Ahí tienen la argumentación lógica de también lo que estábamos hablando antes. Antes traté de exponérselo desde una perspectiva vivencial, ¿sí? Lo que les había comentado, oye, si partes del caos de la idea, lo que vas a generar es más caos afuera. Ahora se los demuestro también a nivel algebraico matemático. Tienes una ecuación algebraica, y sin haber resuelto la ecuación, presupones que la X equivale a X cuestión, vas a generar caos. Sigues operando y te vas a dar cuenta de que la ecuación no funciona. Al final te acaba diciendo que 7 igual 0. Cuestión totalmente Claro. caótica. Ahora, el punto está, y aquí es donde está lo potente, es, oye, si yo no decidí ese caos, ¿quién lo puso en mí? Esto es lo que también les estaba anticipando antes. Claro, Hemos nacido y nos hemos criado en contexto social, contexto familiar, contexto de tiempo, en el que nos han puesto una serie de ecuaciones por el cual, bueno, todas estas cuestiones que vas a encontrar, estas X, equivalen a esto. Tú las das por supuesto y en función de eso empiezas a tomar una serie de decisiones que a donde llevan es a resultados determinados por esas ecuaciones. Si esos resultados que obtuviste no son los que decidiste tú, entonces se te abre una oportunidad de recorrido para, primero, interrogar de dónde te vinieron esas ecuaciones, claro. desalojarlas si no te sirven y fundar nuevas ecuaciones en función del recorrido que quieres hacer. De entrada, liberarte de esas ecuaciones es lo que te aporta verdadera libertad y no aferrarte a esas ecuaciones que te fueron dadas. Ahora bien, cuando hablamos de liberarte de las ecuaciones originales, no significa decir, bueno, pues ya no tengo ecuaciones algunas. No, necesitas un paradigma, un método con el cual hacer esa evaluación, usar las ecuaciones que sí te sirvan y, de entrada, digámoslo así, tener un método con el cual generar todo ese movimiento para entonces también generar la realidad que quieras. Esto lo llamamos así también. Ante los mitos que te fueron dados, aprender a cambiar de mito, solamente hay un paradigma que te lo ofrezca hacer y que te lo enseña a hacer. Es el paradigma de la magia. Es ese mismo paradigma, con estos mismos pasos, con estas mismas herramientas, con estas mismas claves, el que les quiero aportar, el que los estamos recorriendo también a través del mundo de los ovnis, el mundo de la ufología, y a través de estas conexiones. Creo que hemos llegado a un corolario, estamos dentro de los tiempos. Para concluir, y si me lo permite, Johnny, me gustaría también comentarles una información a ustedes y a todo tu público. ¿Por qué? Claro. Porque creo que estamos haciendo aquí una aplicación del método de la magia a través de el mundo de los ovnis. Tiene una serie de alicientes muy potentes. Ahora bien, pongamos que hay gente que dice, oye, mira, me parece muy interesante, pero tal vez lo que es el tema de los ovnis me queda todavía a nivel de mi interés personal un poco lejos. Eso lo vamos a continuar recorriendo para que veas tú también las conexiones que tienen. Pero Sí, si además quieres conseguir ejemplos, aplicaciones, develaciones, herramientas en campos que conecten más con tu interés diario, por ejemplo, el trabajo, el emprender, o sea, la emprendeduría, el emprendimiento, el arte, la medicina, distintos casos, yo quiero recomendarles un libro en el que yo también participé, que ya está publicado y que les ayuda a conectar con el paradigma de
Magia iniciática como paradigma de la nueva era. Paradigma de la nueva era. Ese libro transmite por escrito la transcripción de lo que varias personas, integrantes de la escuela de José Luis Parise, brindamos como congreso en 2021. Pueden acceder a ese libro a través de la página web de Gárgola Ediciones y conectando a través del correo marketing@gargolaediciones.es. Simplemente quiero compartírselo porque es un libro muy potente y donde van a encontrar todas estas aplicaciones también vertidas a campos tal vez más cotidianos. Y es una de las cuestiones que me gustaría compartirles ahora. Por supuesto. ¿Dónde pueden acceder al libro? Sí. En la gárgola.com, dijiste. Ediciones. Gárgola Ediciones. Lo pueden poner en internet directamente y acceden ahí directos. Pueden encontrar también más información en mi mismo perfil de Instagram, porque de vez en cuando vamos haciendo algunos compañeros míos y yo una serie de directos donde exponemos estos contenidos aplicados en distintos ámbitos y a través de los cuales también ilustramos determinadas cuestiones que también encontrarán en ese mismo libro. En mi Instagram, que es Ramsés Cabrera, es muy fácil de encontrar, Ramsés Cabrera en Instagram, te lo ponen y ya está. Y en esos mismos directos ofrezco y ofrecemos información. De nuevo, insisto, es gargolaediciones.es, lo pueden encontrar en internet mismo, y si no les llegara a aparecer la página, como les decía antes, en la dirección de correo marketing con G, @gargolaediciones.es. Excelente, súper bien. Oye, Ramsés, el desarrollo de este tema el día de hoy, desde mi perspectiva, nos ha llevado a situarnos en un punto en el que acabas de abrir una puerta. Lo digo rápidamente a qué me refiero, ¿no? Digamos, retrocedemos unos 70 años atrás y creo que un poco esa diferenciación perceptiva de lo que sociedad era llamada era a nivel de derechas, izquierdas o repúblicas y democracias y esas cuestiones. Sin embargo, hoy en día se ha utilizado eso al punto de que se habla ya de razas y superrazas. O sea, es decir, ya no es una cuestión solamente académica que entra por afuera, sino como que hay como una alienación ahora mayor en términos de esto que yo autorizo porque alguna señal de estas espectaculares así me lo dijo, me permite ahora establecer subdivisiones a nivel planetario en las que yo te invito a que ingreses. Entonces, ya no puedo esperar más la siguiente charla para ver si entramos por ahí también. Claro, sí, sí, sí. Pero, viene como anillo al dedo y nunca mejor dicho con lo de la alienación. ¿no? Que es una especie de... no sé si entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Esa nueva... no sé cómo llamarlo. ¿Me entiendes? Que se genera hoy, que se vive, es un colectivo. Son divisiones. Son divisiones, de alguna forma. Claro. Yo desde mi punto de vista, a partir de la lógica que armaste, considero como es parte de esto, ¿no? Lo mismo, simplemente a un nivel más sutil y tal vez un poco más grande, pero no deja de ser una especie muy interpretativa y antojadiza de un modo particular de, vamos a decir, supervivencia. Bueno, muchas gracias, Ramsés, por esta reunión. Muchísimas gracias, Johnny. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias a todas las personas que se van a convocar en las siguientes horas. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No olviden, pueden encontrar material informativo en gargolaediciones.es, ¿no? .es, sí. Muchas gracias.